Estamos en el masterclass de Historia de Israel, Introducción al método de la historia social y la cultura. Este es un tema muy importante y quería empezar leyendo este hermoso texto bíblico que se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3, cuando dice en la versión Reina Valera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, ¿no? Y este es el texto hermoso que ha sido tomado por muchos biblistas del Antiguo Testamento, misionólogos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Okay. En el hebreo da a entender ¿Ya sí? todas las razas de la tierra, ¿no? Y los misionólogos le llaman el mandato cultural, ¿no? A este texto. Y lo escogí porque justo hoy vamos a hablar del método de la historia y la cultura, ¿no? Entonces, quería empezar con unas cuestiones previas. Haciéndoles una pregunta: ¿qué lugar tiene la historia de Israel en los estudios bíblicos y teológicos? Yo inicié mis estudios bíblicos y teológicos hacia 1985 en el Instituto Bíblico Superior de la Asamblea de Dios. Y en esa época, la historia de Israel solo ha sido parte de algunas sesiones del curso de Introducción a la Biblia. No era un curso, ¿no? Los cursos de Introducción a la Biblia se daba, por ejemplo, también, ¿no? Geografía de Israel, etc. Y se mencionaba algo de la historia de Israel, pero no había, hacia 1985, no había un curso Historia de Israel, que posteriormente sí, ¿no? Y en cursos de Historia de Israel, desde el enfoque como historia sagrada, ¿no? Como historia sagrada se ha seguido el libro de Antigüedades de los Judíos, ¿no? De hecho, por muchas décadas, en las grandes editoriales evangélicas, ¿no? Llámese Editorial Vida, Portavoz, eh, Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, no existía un libro de historia de Israel, ¿no? Y cuando yo me di cuenta, ¿no? Hacia 1989, 90, de la importancia de la historia de Israel para la exégesis, para la hermenéutica, eh, para estudiar los profetas, etcétera, ¿no es cierto? Me di cuenta que, por ejemplo, un profesor, ¿no? Al que yo consulté, me dijo: bueno, toda la historia de Israel está contada en el libro de Antigüedades de los Judíos, ¿no? Y esta es la versión que yo leí hacia 1990, de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, el tomo 1 y 2, eran, ¿no? Estos dos. Hoy la editorial CLIE ya lo ha hecho en un solo tomo y una presentación más bonita, ¿no? Pero en mi época, en 1985, yo leí en estos libros, dos tomos de Antigüedades de los Judíos, y en realidad, pues ahí lo que hace Flavio Josefo es una historia de Israel. Es una historia de Israel. Ahora, Flavio Josefo no solamente ha escrito Antigüedad de los Judíos, que está en esta colección de historia de la editorial CLIE, también escribió La Guerra de los Judíos, ¿no? Y dos libros más que escribió, pero que no están en bibliografía evangélica, que me da mucha pena, pero usted lo puede encontrar en la Biblioteca Clásica de Gredos, por ejemplo, en estas famosas bibliotecas, estas librerías famosas de Lima, seculares, ¿no? Crisol, ahí está
la Biblioteca Clásica de Gredos, que son dos libros, ¿no? Autobiografía y Contra Apión. Estos son dos libros en un tomo, porque son libros pequeños. En esta presentación de autobiografía y Contra Apión existe pues una introducción general del profesor Luis García Iglesias, que hay una buena biografía de Flavio Josefo, ¿no? Para que ustedes conozcan. Y sobre la biografía de Flavio Josefo, tenemos, por ejemplo, este libro de Herder, que es hermoso, de Mirele Adas-Lebel, Flavio Josefo, el judío de Roma. Y la editorial Sígueme también ha sacado de este famoso arqueólogo Joaquín González Echegaray, Flavio Josefo, un historiador judío de la época de Jesús y de los primeros cristianos. Y también en documentos en torno a la Biblia de Verbo Divino, el tomo 5 es sobre Flavio Josefo, un testigo judío de la Palestina del tiempo de los apóstoles, ¿no? La editorial Herder, ¿no? Presenta de este modo, ¿no? Flavio Josefo es el mejor testimonio del tiempo que vio nacer al cristianismo. Un gran historiador sin el cual alguna de las páginas más dramáticas de la historia, ¿no?, de Israel serían hoy desconocidas, ¿no? Como por ejemplo la toma del templo de Jerusalén el año 68 a.C. por el general romano, ¿no? Solo tenemos la fuente de Flavio Josefo. También la segunda revuelta judía, la primera es el 70, la segunda el 132 hasta el 135 después de Cristo. Ahí detalladamente, ¿no? Esa revuelta que se llama de Bar Kokhba está presentada por Flavio Josefo, ¿no? ¿Quién fue Flavio Josefo? ¿Fue un hombre conspicuo y sabio o un traidor? ¿Cómo consiguió estar junto a Vespasiano o Tito en su ascensión al trono? Flavio Josefo es el mejor testimonio del tiempo que vio nacer al cristianismo, un gran historiador, sin el cual algunas de las páginas más dramáticas de la historia, como el incendio del templo de Jerusalén, ¿no?, o la destrucción de Masada, serían hoy desconocidas, porque él hace toda una descripción clarísima del templo de Jerusalén, ¿no? Y en este libro, en autobiografía, él dice, ¿no?, Flavio Josefo dice que nació en familia sacerdotal, se hizo fariseo y posteriormente se hizo revolucionario a tal punto que de los 5 grupos revolucionarios contra Roma del año 68 después de Cristo para la destrucción del templo, él dirigía uno. Luego se hizo profeta, ¿no?, cuando le tomaron los romanos antes de la destrucción del templo, a pesar que él estaba en el templo, en Jerusalén, ¿no?, pero antes que destruya, él había salido y ahí lo tomaron prisionero y se hizo ahí profeta. Al parecer esa profecía se lo dijo a la esposa de Vespasiano, el que iba a ser emperador el año 68, ¿no? Cuando Nerón se pone una daga en el cuello, Vespasiano va a ser el emperador, ¿no? Entonces, ahí Flavio Josefo se va a volver ciudadano romano, ¿no? Por eso le dicen acá traidor, ¿no? Con la trianómina, con los 3 nombres, o sea, de alcurnia, de dinero. Flavio Josefo, un hombre fascinante. Y él es el que escribe estos 4 libros, de los cuales son las únicas fuentes del siglo I que tenemos para mucha historia de la historia de Israel. Aquí les he puesto un documental de Flavio Josefo, que lo pueden ver en casa, porque este PPT yo se los voy a enviar profesor, a Paul, y él se los va a enviar a ustedes. Y entonces, fíjense que
como historia sagrada, seguíamos a Flavio Josefo, un libro del siglo I, para saber la historia de Israel, pero luego vino, ¿no?, Ernesto Renan, que escribió Historia del Pueblo de Israel. Es una obra monumental que explora la historia de Israel desde sus orígenes hasta la época romana, con un enfoque de formación de su identidad nacional y religiosa. Renan, conocido con su enfoque racionalista y crítico, ¿no?, también escribió sobre Jesús y Pablo, tiene 2 libros. Analiza la Biblia y otros textos antiguos para reconstruir la historia de Israel, pero también aplica su visión personal y a veces controvertida, lo que ha generado tanto admiración como críticas, ¿no? Eso es. Bueno, yo, al querer estudiar la historia de Israel, me encontré hacia 1990 con estos 2 tomos de Giuseppe Ricciotti, Historia de Israel desde la cautividad hasta el año 135, ¿no? Este es el tomo 2 y el tomo 1, claro, es de Abraham hasta la época helénica, ¿no? Y esta de Rudolf de Vaux, Historia Antigua de Israel, en 2 tomos también, este famoso Rudolf de Vaux. Ricciotti es un italiano y de Vaux un francés. Y este libro, ¿no?, de arqueología bíblica de G. Wright, que se volvió un clásico para la historia. También me encontré con Martin Knott, este famoso teólogo del Antiguo Testamento. Escribió un libro de historia de Israel. Y este clásico de Emil Schurer, Historia del Pueblo Judío en tiempos de Jesús, 2 tomos bellísimos, con fuentes romanas, judías, etc. Es increíble, este es uno de los mejores libros, a pesar de su antigüedad, ¿no? Y Werner Keller, Historia del Pueblo Judío, hace ya hasta el Estado de Israel, ¿no? Posteriormente me encontré con este libro de Francois Castel, del grupo de franceses, Historia de Israel y de Judá, y este librazo de John Bright, de Historia de Israel, edición revisada y aumentada con introducción de William P. Brown, de Desclés de Brown. Y este es un clásico para la historia de Israel en la época del Antiguo Testamento, de Sierrit Herman. Me dieron muchas luces. Este libro yo lo usaba como libro de texto, ¿no?, cuando empecé a enseñar Historia de Israel, que lo hice por muchos lustros, ¿no?, algo de más de 10 años, ¿no? Después también conseguí este libro de Alberto Soguín, Nueva Historia de Israel, de los orígenes a Bar Kokhba, ¿no?, que quiere decir hasta el año 135 después de Cristo, la segunda revuelta judía. Y dicho sea de paso, a ver un poquito de historia de Israel, ¿no? Un político, y muchos, ¿no?, dicen que Jesús nació en Palestina, ¿no? En Belén, ¿no?, en Palestina, que jugaba con niños palestinos, ¿no? Eso lo dijo el presidente de Venezuela, Maduro, ¿no? Y bueno, según la historia de Israel, eso es falso, ¿no?, porque Judea, el año 132 al 135, es capturada, ¿no? Incluso existe un libro de eso que se llama Judea Capta, Judea capturada, en latín, ¿no?, por el emperador Adriano. Y mientras que en el año 68 después de Cristo, para la destrucción del templo, que fue el 70 después de Cristo, mandaron solo 3 legiones. El año 132, Adriano, el emperador, mandó 13 legiones. Y ahí el emperador dijo, ¿quiénes han sido sus enemigos históricos de los judíos? Alguien le dijo, ¿no?, los filisteos. Y entonces Adriano, por querer borrar la historia de los judíos, dijo, esta tierra ya no se llama Judea, se llama Palestina, en latín Palestinae, que es la forma latina de Filistea, de los filisteos, ¿no?
Así que pero eso pasó en 135 después de Cristo, así que Jesús no nació en Palestina, nació en Judea, cuando era una, eh, un lugar, una provincia libre, ¿no? De Roma, ¿no? Y eso ustedes lo podrían verificar estudiando a Herodes el Grande, ¿no? Que en este curso vamos a tomar clases sobre eso, sobre Herodes el Grande, en este diplomado, perdón. Y miren lo que les decía, no habían libros de historia de Israel en las editoriales evangélicas. Por eso el año 2019, la editorial CLIE le pide a Samuel Pagán, de su colección de historia, hacer un libro de historia de Israel. Esta obra fue concebida y escrita para responder a una necesidad y reclamo de las instituciones educativas de las iglesias, ¿sí? Universidades, seminarios teológicos, institutos bíblicos, escuelas bíblicas y círculos de estudio en el extenso y complejo mundo de habla hispana. Se redacta con el propósito concreto de iniciar a los lectores y lectoras en tal extraordinario como complejo mundo histórico y literario de Israel en los tiempos bíblicos. Bueno, yo he leído este libro y me parece que falta mucha rigurosidad de las fuentes. Me parece que este libro es un pedido, ¿no? Samuel Pagán, pero, a ver, claro, si a mí me piden, ¿no? Oye, escribe este libro, pero otra cosa es, por ejemplo, que yo me he dedicado por muchas décadas a estudiar la teología de la niñez, ¿no? Y, y, y tengo tantísimos libros y todo, resúmenes y todo, de la teología de la niñez, de la Biblia y niñez, del Antiguo y Nuevo Testamento. A eso me he dedicado cerca de 15 años. Entonces, es una pasión, ¿no? Y si me dicen, escribe un libro de la niñez, pues lo escribo. Pero este libro yo lo he leído y se parece mucho al libro de, de Flavio José. Bueno, no, le faltan muchas fuentes, ¿no? Por ejemplo, este sí, ¿no? Este de Rainer Albert, un teólogo protestante que ha sido publicado en Trota, Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, es un librazo de calidad. Este profesor, pues, se dedicó 40 años a escribir este libro y comparando con este, no tiene comparación. También la teología de la liberación se dedicó a la historia de Israel, ¿no? El que lo hizo fue Jorge Pixley, Historia Sagrada, Historia Popular, Historia de Israel, desde los pobres, desde 1220 a.C. hasta el 135 después de Cristo, que es de Bar Kokhba, ¿no? Y el profesor Milton Schwantes, que tuve el honor de conocerlo, Historia de los orígenes de Israel, aprender de pueblos en marcha y en alianza, ¿no? Sacó la teología de la liberación latinoamericana, evangélica, se dedicó también a hacer una perspectiva de la historia de Israel. Ahora, yo les voy a presentar los últimos libros que van a ser como las fuentes de este curso. La bibliografía de Historia Social y Cultural de Israel, que para nosotros, que esto es, ¿no? Es del profesor Rainer Kessler, Historia Social del Antiguo de Israel, de la editorial Sígueme. Aproximación a la historia de los orígenes de Israel, de Miren Juncal Guevara. Y este que es a pesar que es una breve historia, pero Bernard Schipper, wow, este señor es increíble. Breve historia del Antiguo Israel es un libro, ¿no? O sea, ahora, yo me metí a esto de historia de Israel, en realidad, él tiene la culpa, ¿no? Paolo Sacchi llegó hacia más o menos el año 2010, ¿no? Este libro a mi mano, Historia del Judaísmo de la época del Segundo Templo, ¿no? O sea, cuando Ciro el Grande hace el edicto que está en Esdras capítulo 1 del 1 al 4, ¿no? Para que puedan retornar los judíos, ¿no? Y tenemos ahí el retorno en época persa. Y ese es el Segundo Templo. Y Paolo Sacchi y James Van der Kam dicen, ¿no? Que es tan importante esta construcción del Segundo Templo que ahí están las bases teológicas
judías a la cual se va a enfrentar el apóstol Pablo y Jesús. ¿No? Acá, esto es importantísimo. ¿No? Ahí, por ejemplo, si usted estudia la historia de Israel, se va a enterar que no solamente había una Torá oral, una Torá escrita, no solamente había una Torá escrita, que es el Pentateuco, existió una Torá oral también, que posteriormente, hacia el año 160 después de Cristo, ¿no? 170 después de Cristo, se hizo la Mishnah judía. La Mishnah judía. Esa es la Torah oral. Y hablando justo de Flavio Josefo, en este libro, en autobiografía, él dice, ¿no?, que yo he conocido fariseos que se sabían de memoria la Torah escrita y se repetían la Torah oral. ¿No? Interesantísimo. Entonces, y él, ¿no?, este Paolo Sacchi es el culpable de que me metí a este tema ya hace muchos años. Y acaba de salir este año 2025 un señor libro del Segundo Templo de James Bunkerdam, una introducción al judaísmo temprano, que es de la época del Segundo Templo. Estos libros son paralelos, distintos autores, pero qué tremendos aportes. Y también quiero decirles que existen nuevas historias de Israel, como la de Israel Finkelstein y Neil Ashby Silverman, en su libro La Biblia desenterrada, que lo tuve que comprar y leer, ¿no? Lo conseguí en el FIL de Lima, en la Feria Internacional de Libros de Lima, en la editorial Siglo XXI, donde ellos, ¿no? Y aquí les he puesto La Biblia desenterrada, episodio hay 1, 2, 3, 4, y en YouTube, ya cuando usted pone el 1, ahí va a salir el 2, 3, 4, ustedes lo pueden ver, pero ellos no creen que, por ejemplo, Moisés cruzó el Mar Rojo y que todos esos son mitos y tonterías creadas, son cosas de literatura judía, pero no de historia, ¿no? Y a esta gente se le llama minimalistas. ¿Por qué? Porque quieren opacar el, eh, la idea de que la Biblia es pues inspirada por Dios. Entonces, más bien quieren atacarla, ¿no? Pero también hay que leerlo. ¿Por qué? Porque hay que responderlo, ¿no? Entonces, sobre los minimalistas y los maximalistas, el mejor documental de arqueología bíblica se llama Buscando la Verdad, son 2 horas. También les he puesto en YouTube para que ustedes, cuando tengan tiempo, lo vean. Entonces, hay 2 perspectivas de la historia de Israel, ¿no? Contemporáneamente, son los minimalistas, significa que la arqueología y la historia de Israel es visto desde un punto de vista increyente, agnóstico, incluso se esfuerzan para contradecir la historia sagrada. Y los maximalistas significa que la arqueología y la historia de Israel es visto para afianzar su fe, es poner la ciencia al servicio de la fe, de las creencias. Para mí, estos 2 son errores, ¿no? Por ejemplo, este libro, de arqueología bíblica de Wright, es un libro maximalista, ¿no? Es un hombre que ama a Dios, que cree en Dios y hizo toda la arqueología bíblica con su Biblia en la mano, ¿no? Incluso ni arqueólogos eran, ¿no? Eran amantes de Dios. Pero yo y aquí pongo los ejemplos de minimalista, la Israel Finkelstein y maximalista de Wright. Y la postura que debemos tomar nosotros, ¿no? Yo creo que ni minimalista ni maximalista, ¿no? Ninguno de estos 2. Para mí, debemos tomar las ciencias bíblicas, la arqueología como tal, y aceptar, ¿no?, lo que dice la arqueología y seguir adelante. Entonces, hasta aquí he hecho yo le llamo cuestiones previas, y a partir de ahora ya empiezo con
lo que yo les quería enseñar, ¿no? Que es introducción al método de la historia social y la cultura. Entonces, ahora quiero hablarles del método de la historia social y la cultura. Y para eso, ¿no? Para que ustedes sepan el método, lo voy a hacer a través de preguntas. ¿Qué es la historiografía? Se entiende cómo se ha escrito la historia en diferentes épocas, ¿no? La historiografía es parte de la historia, ¿no? De los historiadores, pero la historiografía es que la historiografía estudia que, por ejemplo, ¿no? Cuando en la Biblia encontramos la historia de los patriarcas, no está escribiendo como un historiador de hoy, ¿no es cierto? No escribe, por ejemplo, no dice sus fuentes, ¿no? En cambio, hoy es necesario decir sus fuentes. Entonces, historiografía es cómo se ha escrito la historia en diferentes épocas, ¿no? En el Antiguo Testamento se cuenta la historia de Israel en Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, pero es diferente esa historia a la época medieval, a la época moderna y actualmente. ¿Y qué es la historia? La historia se centra en el estudio de los hechos del pasado que tienen relevancia y significado tanto para el historiador como para las propias personas del pasado, ¿no? La historia son hechos del pasado, pero que tienen relevancia hasta hoy, ¿no? Como la historia de Israel, ¿no? La historia de Israel hoy hasta se ha vuelto en un tema político. También se puede volver la historia de Israel un tema de fe. También la historia de Israel se puede ver desde el punto de vista de las luchas y de los cambios que ha tenido Israel como nación, por ejemplo. No, esto es tremendo. Entonces, ¿cómo se ha escrito la historia? ¿No? Entonces, para poner en autos. Esto ocupa a los historiadores modernos, ¿no? Esta pregunta se hacen los historiadores modernos. En la antigüedad no tenemos ningún libro que algún historiador se haya preguntado cómo se escribe la historia, ¿no? Hay que distinguir entre aprender del pasado y entender cómo se hizo la historia de este pasado. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es la historia del pasado y otra cosa es cómo se hizo la historia de ese pasado. La historia debe ser contada de fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero contar cómo el emperador Adriano se ocupa de la segunda revuelta judía, el año 132 después de Cristo, tengo que leer a Flavio Josefo, ¿no? ¿Y qué libro tengo que leer? Tengo que leer este libro, miren, La guerra de los judíos, los últimos libros. Eso tengo que leer, porque ese señor Flavio Josefo te cuenta cómo fue. Entonces, la historia debe ser contada de fuentes primarias, ¿no? Entonces, si yo quiero agarrar también la historia de Israel, fuentes primarias son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, claro. Y que estas nos hablan de lo que estos individuos hicieron en sus contextos, de sus justificaciones, sus intenciones. Sin embargo, el historiador debe ir más allá que repetir la historia de una fuente, ¿no? Debe leer, por ejemplo, yo leo, ¿no? A ver, por ejemplo, podríamos tomar a Jorge Basadre o a Valcárcel o a tantos historiadores, ¿no? que hay en Perú. Entonces, yo no puedo, porque es un gran libro de Jorge Basadre, decir que es la historia más objetiva.
No, no, y por eso, ¿cómo se ha escrito la historia? No, no. Les doy un ejemplo. Cuando el imperio asirio quiere tomar Jerusalén, ¿no? Quiere tomar Jerusalén. El año 722 a.C. destruye Samaria, o las 10 tribus de Israel, o el reino del norte. Entonces procede irse a Jerusalén y los sitia Jerusalén, está sitiado Jerusalén por el emperador asirio. Según el relato de la Biblia, una noche vinieron unos ángeles, los confundieron, se mataron entre sí y se escaparon, se fueron, volvieron a Nínive. Pero se ha encontrado en Nínive el mismo rey, el mismo acontecimiento, y no cuenta la historia de Israel de ese modo. Tiene otra historia. En esta fuente asiria que se encontró en Nínive, en escritura cuneiforme, señala que el hijo del emperador se levantó en Nínive y quería tomar y ser rey de Asiria, mientras su padre estaba lejos en Judea. Se proclamó rey y a su papá se lo hacen saber y vuelve con su ejército para destruir a su hijo. Esa es la explicación. Entonces, cuando leemos la historia de Israel, tenemos que saber las dos fuentes y explicar, claro, desde nuestra fe también, ¿no? Pero sin obviar esa fuente. Entonces, son del mismo acontecimiento diferentes, y tenemos que leer así la historia, ¿no? ¿Qué es la conciencia histórica? En muchos sentidos, la historia no termina nunca. Muchos hechos del pasado siguen teniendo repercusiones en nuestro presente. Esto es la conciencia histórica, ¿no? Y actualmente, para los que viven en Gaza, en Jerusalén, ¿no? La historia no está terminando nunca. Recuerdo a Francis Fukuyama, un libro que se llama El fin de la historia, que según los analistas es una tontería decir que ya terminó la historia acá, ¿no? Bueno, terminó la historia acá para él, que era un ideólogo del capitalismo neoliberal, ¿no? Francis Fukuyama, pero la historia continúa, la historia no termina nunca. Bueno, el análisis hermenéutico de la historia. En la escritura de la historia siempre hay un sesgo, ¿no? Si yo pido hoy en día, a ver, que me escriba la historia de los 20 últimos años a un fujimorista, ¿cómo lo escribiría? Y si le pido a un aprista, ¿cómo lo escribiría? Y si le pido a uno de izquierda del Perú, ¿cómo lo escribiría? Diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la historia siempre tiene un sesgo, una perspectiva, un punto de vista. El historiador como sujeto histórico está sujeto a estas condiciones. Porque así como en la teología, ¿no? Cuando decimos el locus theologicus, ¿no? ¿Cuál es el lugar de tu teología? ¿Desde dónde escribes? ¿Eres pentecostal? ¿Eres bautista? ¿Eres calvinista? ¿Eres luterano? ¿Qué cosa eres? Y ahí ya está tu sesgo. ¿No es cierto? Por eso el historiador tiene que agregar la comprensión, es decir, un análisis hermenéutico que le permite analizar la historia, haciéndose preguntas como, por ejemplo, ¿qué estudia el historiador? ¿Qué analiza? ¿Sobre qué escribe? ¿No? La historia, en el fondo, es un ejercicio de persuasión. Y por eso Nietzsche decía, ¿no? No existen hechos,
solo interpretaciones, ¿no? Sí. Si usted está en una esquina y hay un choque de dos camiones, ¿no? Un bus y un camión, y mueren ahí 10 personas. Y usted estaba ahí. Y cuando usted estaba caminando, miró el semáforo usted. Y para usted el culpable es el del camión, porque se pasó rojo. Y si hay otra persona que está al otro lado, que no miraba nada el semáforo, dice, no, el culpable no es el camionero, es el del bus, porque estaba corriendo mucho. No solo existen hechos, sino interpretaciones famosísimas. Este, entonces, quiero terminar, ¿no? Esta parte diciéndoles lo siguiente. ¿Qué es la historia? En un primer aspecto, hay que entender que hay una realidad, hubo una historia real que solo Dios sabe, y una percepción de la realidad que lo dan los historiadores. Y cuando hablamos de la historia de Israel, lo dan desde la fe del Antiguo Testamento. Segundo aspecto, la construcción de la historia, ¿no? Estos libros que ya les he enseñado de toda historia de Israel, quiero volver a enseñar, unos sacralizan la historia como la verdad. Entonces, repiten, sacralizan la historia. Otros, usando las fuentes, buscan el sentido de esos relatos, ¿no? Dicen, oye, pero qué raro, acá no, mira, acá dice una cosa acá y acá tengo otra fuente. Y otros se prescinden de la curiosidad histórica, no les importa la historia, para construir un relato ficticio, ¿no? Ni llevan un curso de historia de Israel, pero se ponen a debatir en el Facebook y en el Instagram sobre Israel, ¿no? Pero no saben, por ejemplo, nada de la historia de Israel, coma. Y construyen relatos ficticios, ¿no? Esto quiero, algo que a mí me chocó en el alma, ¿no? Fue en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuando estaba estudiando el curso de los incas, la religión inca, y me enseñó pues uno de los más grandes del Perú, ¿no? Fernando Silva Santiesteban, que llegó a ser mi amigo personal, ¿no? Y yo estuve en su equipo de trabajo cerca de 3 años en su casa. Aprendí muchísimo de antropología e historia con él, con Fernando Silva Santiesteban, que ya murió, ¿no? Hace ya 10 años. Pero yo lo conocí en la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Sociales, y me enseñaba la religión andina de los incas. Entonces, en una clase, nos dice, ¿no? Nos pregunta, ¿qué opinan del Ama Suya, Ama Yuya, Ama Queya, de los incas? Y bueno, casi todos los alumnos, ¿no? Decíamos que, wow, era la ética inca más importante, que, etcétera, que a conmover al mundo. Y don Fernando nos dijo que no hay evidencia histórica en ninguna fuente que los incas hayan dicho Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Y yo me quedé, es más, yo no le creía porque, bueno, Noam Chomsky dice eso, ¿no? Cuando uno dice algo que es tan duro, la mente no acepta, hasta que poco a poco. Y bueno, entonces lo que tuve que hacer es estudiar el tema. Me dediqué creo que 6 meses a estudiar fuentes de eso. Y la revista Andina, que está en el Cusco, tenía un buen artículo de eso. Y leí de capa a capa la revista Andina de ese artículo. Busqué otras fuentes y otras y otras.
Y sinceramente, eh, el Ama Suda, Ama Yuya, Ama Keya es una creación muy posterior a los incas, que tiene nombre y apellido. Y yo les podría dar todo eso, pero no tengo tiempo ahora, ¿no? Pero se prescinde de la curiosidad histórica para construir un relato ficticio, ¿no? Y cuando visité Machu Picchu, perdón, cuando visité el Cusco, antes de ir a Machu Picchu, nos dijeron, miren que el Cusco era como un puma en la época de los incas. Acá está su cola, y todos miraban, mira, ya está su cabeza, su cola. Sí, 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 todos decían. Y también estudié eso en mi curso, y es falso. ¿Por qué? Porque se hacen relatos ficticios, ¿no? Y de la historia de Israel se hacen cientos de relatos ficticios. Tercer aspecto, la historia de Israel. Debemos usar las fuentes primarias para entender el sentido de los relatos, comprendiendo la revelación de Dios. Eso es lo más importante para ingresar a la historia de Israel. Corrientes historiográficas. El positivismo fue una corriente historiográfica de Augusto Comte. El materialismo histórico lo propuso Karl Marx. El historicismo lo propuso Benedetto Croce. Y la Escuela de los Anales, Fernand Braudel, este francés. Pero estas son, pues, ¿no? El positivismo del siglo XVIII, el materialismo histórico del siglo XIX, ¿no? Y la historia cultural ahora está en boga. ¿Y qué es la historia cultural? Se centra en los aspectos culturales de las sociedades e individuos del pasado que se reflejan bajo la forma de reglas claras y valores compartidos. La historia cultural entiende que los individuos pasamos por distintos procesos de sociabilización, de los cuales aprendemos distintos patrones de conductas al asimilar ciertas reglas de sus contextos, ¿no? Y esto está para estudiar el Nuevo Testamento. Hay un equipo de Estados Unidos que se llama The Context Group, del profesor Bruce Malina, que ya han sacado más de 40 tomos en la editorial Verbo Divino, 40 tomos, ¿no? Sobre, desde esta perspectiva, la historia cultural para leer la Biblia. Entonces, es bien conocido, ¿no? Que Alfred Kroeber y Clyde Cluchko escribieron este libro, que hasta ahora no lo han puesto en español, ¿no? Sobre la cultura. Recogieron más de 150 conceptos de cultura. ¡Wow! 150. Y explicaron la cultura como un fenómeno complejo que abarca conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otros hábitos adquiridos por los humanos como miembros de la sociedad a través de la interacción social, ¿no? ¿Y qué es la cultura? La cultura, esta palabra, viene del latín colere, significa cultivar, significa cultivo de la tierra. Cicerón lo aplicaba al cultivo del espíritu, ¿no? Este filósofo romano. Entonces los hombres son cultos solo por algunos requerimientos, los demás eran incultos, ¿no? Pero desde Taylor, 1871, hay un concepto etnológico. Todos los seres humanos tienen cultura. La cultura es el ambiente artificial, ¿no? Eso me enseñaba mi profesor Fernando Silva Santisteban, secundario, que los hombres construimos a partir del dato originario que es la naturaleza. Entonces hay culturas diferentes, chinas, aztecas, samoyas, occidental y otros. Y no hay cultura mayor que otra. Todos somos iguales, ¿no? Aquí está, miren, Taylor definió la cultura como el complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que es miembro de la sociedad. Entonces, a eso se llama, en los estudios bíblicos, tejido cultural, ¿no? Y según Bruce Malina, había un tejido cultural del mundo mediterráneo del siglo I, en la que predicó el apóstol Pablo, por ejemplo. Y este es su libro del profesor Taylor. Es bien conocido el concepto de cultura del profesor Talcott Parsons, este sociólogo,
La cultura se extiende como un sistema de símbolo compartido que orienta la acción social, internalizados en la personalidad de los individuos y que actúan con patrones institucionalizados en los sistemas sociales, ¿no? Es decir, la cultura no solo es un conjunto de ideas o conocimientos, sino también es un conjunto de normas, valores, patrones de comportamiento que guían la interacción social y la vida de la sociedad, ¿no? Peter Berger, este gran sociólogo, ¿no?, conocido mundialmente, decía en un libro que me fascinó, su libro cuando lo leí en la Universidad de San Marcos, que la cultura es como Dios, porque, mira, te da normas, valores, patrones de comportamiento. Y entonces, si eso es la cultura, ¿qué es la historia cultural? La historia cultural aborda el estudio de los imaginarios y las representaciones, junto con el de las prácticas sociales que los producen. Se enfoca en hechos históricos que suceden entre los grupos que no conforman la élite de una sociedad, como la agricultura, la familia, la religión, la escritura y otros elementos. Entonces, desde este punto de vista, por ejemplo, se puede estudiar a los niños en el Nuevo Testamento, las viudas en el Nuevo Testamento, eh, los ancianos en el Nuevo Testamento. Se puede estudiar las mujeres en el Nuevo Testamento. Porque la historia cultural ya no solamente se dedica a la élite, al emperador, al foro romano, al senado romano. No, ahora también puedes estudiar la vida cotidiana, ¿no? Y la historia cultural moderna tiene dos teóricos, dos historiadores importantes para entender la historia de la cultura y social. Son Peter Burke y Carlo Ginzburg, ¿no? Estos profesores son los teóricos actuales. Y miren, entonces la historia cultural, ¿no?, estudia la vida cotidiana, los ritos, los mitos, las ideas. Y la cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituye la forma de vida de un grupo específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que hay una cultura entre los pastores evangélicos. Hay una cultura de los comerciantes. Hay una cultura de los médicos. Hay una cultura de los policías. Hay una cultura de los artistas, ¿no?, de estos que están en el medio de comunidad. A eso se llaman tejidos culturales. Y hay tipos de cultura, ¿no? Según hay cultura popular, por ejemplo. Según Dewey McDonald, ¿no?, hay una cultura alta, ¿no? Pero la cultura tiene funciones, ¿no?, como relaciona aspectos de una sociedad, lingüístico, físico, psicológico, proporciona estructura, estabilidad, seguridad. ¿No? El que está contra la cultura, pues está contra todas las costumbres, ¿no? Expresiones culturales son clase, género, raíces, ideologías, ¿no? Y por género me refiero varón, mujer, por si acaso, no la ideología de género y toda esa cosa. En la antropología, el género es varón y mujer. Existe sí una antropología posterior, ¿no?, que quiere incluir al género como el LGTBIQ, pero la antropología clásica es varón y mujer, ¿no? Y los niveles, hay cultura media, cultura alta, baja, cultura folclórica, etc. Y esta es la bibliografía que vamos a usar nosotros para estudiar la historia social y cultural de Israel, con estos dos librazos, ¿no? Estos tres, y estos son los más importantes. Bueno, quiero terminar exponiendo algunas ideas de Mirken Gunkel sobre los orígenes de Israel desde el punto de vista de la historia social y cultural.
En 1988 el profesor José Luis Sicré tituló un estudio sobre las hipótesis en torno al origen de Israel como un enigma histórico, ¿no? Que nadie podía resolverlo. Actualmente Mirgen Hulker explica, decimos, ¿no? Aproximación, ¿no? Porque hasta ahora nadie ha resuelto totalmente todos los datos sobre los orígenes de Israel, ¿no? Porque por un lado intentamos acercarnos a las distintas hipótesis, pues son pocas las certezas de las que disponemos en torno al momento y lugar concreto en la que podemos hablar ya de la existencia de una entidad política llamada Israel, ¿no? Y estamos hablando de épocas de la Biblia. ¿Cuándo es Israel? Con Abraham, con Moisés, con Josué en Canaán, con cuando vuelven de Persia en el segundo templo, con Nehemías, Zorobabel, Esdras, o en la época de los helénicos con los macabeos, o en la época romana, ¿dónde está Israel? Por otro lado, lo hacemos con una serie de datos disponibles, no con todos, es decir, nuestras fuentes de información principal son las conclusiones y teorías de arqueólogos e historiadores que han ido elaborando los últimos 25 a 30 años gracias al magnífico desarrollo que ha experimentado la arqueología del territorio de Israel, ¿no? En el territorio de Israel se ha hallado muchísimas cosas estos 30 años que aportan a la historia de Israel. Según el relato bíblico, ¿no? Fueron ciudades capital de las entidades políticas israelitas Jerusalén para el reino del sur y el reino del norte tenía varias capitales, Siquén, Tirsa y Samaria. No solamente hubo Samaria, era la única capital, porque en la época antigua cada rey podía poner también su capital. Además, esta aproximación nos obliga también a tener en cuenta el escenario histórico y geográfico en que ese origen se fragua. Es importante eso. El mundo del bronce reciente en el Levante, un tiempo rico de avances culturales, complejo en cuanto a relaciones sociopolíticas entre los distintos actores del periodo, extenso desde el punto de vista geográfico y apasionante por lo que supuso para la historia del Oriente y Occidente, por cuanto Canaán, el escenario en el que surge Israel, constituye una suerte de llave o puerta de comunicación entre estos dos mundos de Oriente y Occidente, ¿no? Como, de hecho, ¿no? El año 68 a.C., cuando Roma decide tomar Jerusalén, es porque es su llave para Egipto. Por último, abordamos los orígenes de Israel y cuando decimos Israel queremos ceñir nuestra atención en una entidad política de estructuras más o menos compleja que se identifica con ese nombre, pero que también es reconocida por otros con esa denominación, ¿no? Ya otros países le reconocen como Israel, ¿no? Conocemos que existe un Israel bíblico, el protagonista del relato de la Biblia, ¿no? Que está en los profetas, por ejemplo. Hay un Israel histórico, una colectividad que emerge y se da a sí misma la estructura de Estado-Nación a lo largo de la época del Hierro. Hay una Israel antiguo, que a decir de Davis, ¿no? este gran historiador de Israel, es un constructo que trata de amalgamar las dos anteriores, ¿no? La Israel bíblico y el Israel histórico. Sabemos hoy que el término necesita ser abordado en una perspectiva dinámica, es decir, a través del tiempo. Israel va a ir cambiando, ¿no? Yo les cuento, por ejemplo, yo soy huancaíno, ¿no? De nacimiento y viví desde que nací hasta 1985, que fui al Seminario Bíblico Andino, al Instituto Bíblico Superior de la Asamblea de Dios, ¿no? Que ahora es Seminario Bíblico Andino. Y el año 2012 decidí retornar por mi padre, que ya era anciano, pastor, anciano, y yo me había ido de Huancayo desde 1985. Estuve unas cortas temporadas en Huancayo, pero decido volver para estar al lado de mi padre, ¿no? Porque él anciano y yo quería estar a su lado.
Y regresé y al Huancayo del año 2012, 13, 14, que estuve 3 años, era muy diferente de 1985, 86, 80, muy diferente. Había cambiado mucho, incluso sus costumbres, muchas cosas. Así que igual le pasó a Israel. Israel va cambiando. Por ejemplo, cuando se destruye el templo de Jerusalén, en el año 70, ¿qué hacer? Ya no hay sacrificios, ya no hay sumo sacerdote. Y Israel va a hacer transformaciones. Así que sabemos hoy que el término Israel necesita ser abordado en una perspectiva dinámica, es decir, a través del tiempo. A quien identifica el nombre cuando, como veremos, aparece en la estela del faraón Merneptah en Egipto. Es la primera vez que aparece, ¿no? Y ahí también hay un detalle, ¿no? Que a los judíos, los de Egipto, les decían Apiro, a quienes cuando se erigen en protagonistas de los distintos libros bíblicos, a quien cuando los encontramos en las instituciones del periodo asirio, ¿no? O del periodo neobabilónico. Entonces, el profesor Emanuel Faux dice, ¿no? La cuestión de la continuidad o discontinuidad de la referencia histórica, étnica y religiosa del término Israel debe tomarse seriamente en cuenta. Difícilmente pueda mantenerse una relación de continuidad homogénea y autoconsciente desde la mención desde Estela de Merneptah hasta la revuelta de Bar Kokhba, de Israel como unidad etno-religiosa, sin caer en una lectura crítica o apologética del Antiguo Testamento, y que responde a una comprensión de Israel en el Levante, de acuerdo primariamente con el esquema narrativo. Entonces, lo que quiere decir el profesor Emanuel es que este Israel, ¿no? Desde Génesis 12:1, desde que Dios le llama a Abraham, ¿no? A construir el texto que hemos leído, ha pasado por muchos periodos y que ese Israel, ¿no? de la época de Moisés, por ejemplo, no es igual al Israel de Bar Kokhba o al Israel de los helénicos que están en Macabeos. Y hay que distinguirlos como una sola entidad, pero en procesos, en un continuo desarrollo a sus propios contextos históricos que vivían.